pido disculpas, estaba un poco emotivo y los que me conocen de cerca saben que a mí se me dan fácil muchas cosas, entre esas llorar, se me da facilito. Y quiero hoy, y terminábamos con este maravilloso coro, yo me rindo a él y todo lo que significa rendirnos al Señor. Y este coro es un himno viejo, de los primeros que yo conocí cuando comencé a caminar con el Señor. Y hay una oración maravillosa que está plasmada en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y quiero que juntos la leamos o la recordemos, que seguro la conoces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si se la sabe, acompáñeme una vez más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el Evangelio de Mateo, en ese Evangelio Jesús nos dejó la guía perfecta de oración. Recuerde, es solo una guía, es un modelo. El Padre Nuestro, donde pronunciamos una frase que casi que pronunciamos de memoria y entendiendo que nuestro país tiene un trasfondo católico cristiano, pues mucho más. Sí, así no quisieras aprendértela, te la aprendiste, porque crecimos con ella. Y evoco nuevamente esa parte, y no nos metas ¿dónde? No nos metas ¿dónde? Mas líbranos. ¿Y qué es lo primero que llega a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra, la palabra tentación? Mire, hace unos días me di a la tarea de preguntarles a algunos de nuestros hermanos en la fe qué pensaban al respecto. Lancé simplemente la pregunta, ¿qué llega a tu mente cuando escuchas la palabra tentación? Y obtuve todo un menú de actitudes y de lo que socialmente consideramos pecado. Asuntos que en algún momento, ¿qué es el pecado? Son aquellas cosas que quisiéramos hacer, pero que en lo posible evitamos, lo que llamamos maldad. Y entonces obtuve un menú de respuestas. Entre las respuestas surgieron palabras como atraer, ver, no que veo, si viste anoche el partido, tranquilo, no es pecado, pero ver lo que no debiera ver. Peligro, codicia, seducción, indebido, deseo, pecado, prueba, cuidado, decisión, todas ellas palabras asociadas a esa palabra, tentación. ¿Qué dijo el Padre Nuestro? No nos dejes caer ¿dónde? ¿Caer dónde? En tentación. Sin embargo, mis queridos, el Padre Nuestro nos presenta la tentación no como un simple tropiezo moral o ético. Va más allá. Esta palabra es muy profunda y quiero que por favor usted conmigo nos comprometamos a entender qué significa desde la perspectiva bíblica la palabra tentación. Es una experiencia o un momento crucial que abre dos caminos. Por eso la imagen que está atrás. ¿Usted qué ve atrás? Lo primero que ve, ¿qué es? Un hombre. ¿Y qué tiene al frente? Dos flechas que indican dos caminos. Y sabe, tentación es precisamente una experiencia o un momento crucial en la vida, crucial, en el que se te abren dos caminos. Uno que te acerca a Dios y otro que te aleja de Dios. Eso es tentación. Y en esa encrucijada nuestras decisiones y nuestro nivel de compromiso son determinantes. O sea, este hombre que está allí está parado y se nota que está
decidiendo por qué camino voy a tomar. Y tentación es eso, es estar allí parado y tener frente a mí dos opciones. Pero en el Padre Nuestro esas dos opciones apuntan a me acerco a Dios o me alejo de Dios. Por eso hoy quiero proponerles que nos desmarquemos por un momento de la idea común del pecado visible. Porque es fácil identificar el pecado. Es más, yo he llegado a decir desde este púlpito que muchas personas se sienten felices porque dejan de beber o dejan de mentir y que está bien. Pero en realidad no te haces cristiano para dejar esas cosas. Porque aún personas sin Cristo lo hacen. Aún personas que deciden no creer en Dios tienen vidas moral y éticamente mejores que la tuya y la mía. Y en ese sentido es importante y les propongo que nos desmarquemos por un momento de la idea común del pecado visible y consideremos que existe una tentación que es la raíz, la cepa biológica de todas las demás tentaciones. Hay una raíz profunda en el ser humano que es la que permite que todas esas otras manifestaciones de lo que tú y yo consideramos pecado se evidencien. Hay una raíz, una cepa, y es la tentación de romper nuestro compromiso con Dios para salvaguardar nuestro propio yo. Y en la misma tensión que Jesús expone más adelante en el capítulo 16 del mismo Evangelio de Mateo, podemos entender un poco más lo que les estoy queriendo decir. Y por eso vamos más adelante a Mateo capítulo 16. Verso 24 y 25 más exactamente. Dice la palabra del Señor. A sus discípulos, ¿quién les dijo algo? Les dijo algo. Si alguno quiere ¿qué? ¿Qué debe hacer? ¿Qué más? Y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? Qué extraño, qué paradoja. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué pasará? Pero vamos atrás nuevamente al versículo 24. A sus discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, ¿no es cierto? Tome su cruz y sígame. He titulado esta enseñanza La mayor tentación. La tentación a no negarnos a nosotros mismos se erige, se levanta en medio del corazón humano como la mayor tentación. ¿Cómo logramos nosotros, como hijos de Dios, mantener nuestro compromiso con el reino? Porque mire, fácilmente nos comprometemos con la selección de fútbol. Anoche, ¿cuántos vieron el partido? ¿Cuántos gritaron? ¿Cuántos gimieron? ¿Cuántos berrearon? ¿Fue gol? Sí, pero fuera de lugar. Claro. Donde ese señor calce una talla menos. Pero sabe, tenemos compromiso con una selección que está bien. En estos tiempos sí que ha crecido el compromiso político, aunque la mayoría ni entienda por qué, pero o ni sepan la historia, pero se comprometen, que también está bien. Otros están comprometidos con la comida. Bueno, qué sé yo. Pero ¿cómo mantenemos el compromiso con quien verdaderamente debemos mantener el compromiso? Y es con el reino de Dios. Y es con el Señor. ¿Cómo lo mantenemos en medio de esa tentación? ¿Cuál tentación? No negarnos a nosotros mismos. Y va a ver usted el tamaño de esa tentación. Emborracharse, mentir, tener un amante, créame, todo eso palidece
frente a esta tentación, que es la mayor, es la raíz. Y por eso quiero hablar de 3 verdades esenciales. La primera de ellas es la negación. La negación de sí mismo es la base del compromiso, no es opcional. Déjame te explico. Porque existe un pensamiento muy arraigado que dicta que el compromiso radical que puede tener un pastor como yo, se supone que un pastor debe tener un compromiso radical. Se asume que una Liliana que estaba aquí al frente cantando, o un Julio, ellos deben tener un compromiso radical. Y existe un pensamiento muy arraigado que dicta que el compromiso radical y la abnegación, es decir, la negación, son para un nivel avanzado de espiritualidad, para los más pro. Algo reservado para creyentes de una madurez excepcional. Sí, entonces que la espiritualidad es para el pastor, los que cantan, los que discipulan, los maestros de escuela infantil, qué sé yo. Y operamos, escúcheme bien esto, iglesia, operamos bajo la falsa premisa de que podemos asumir un compromiso con la salvación de Cristo. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos son salvos? Y podemos asumir un compromiso con la salvación y al mismo tiempo, dígame esto, negociar los términos de nuestra obediencia diaria según nos convenga. Es decir, queremos ser salvos, amén. Creemos que somos salvos, amén, pero a la vez podemos estar en esa dicotomía de negociar nuestra obediencia diaria según nos convenga. Pero el texto que acabamos de leer, Jesús derriba esa idea de inmediato al declarar de forma categórica: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo. No hay opciones, no hay negociaciones. Entre los seres humanos podemos negociar cosas. Entre los seres humanos podemos, de hecho, somos variables, como el clima en Bogotá. Pero con Dios no. Dios es Dios. Y Él no negocia con nadie. Por eso es categórico. Jesús dice: si alguno quiere venir. Note usted que no está obligando, no está chantajeando, no está amenazando. Si usted quiere venir y seguirme, ¿qué es lo primero que debe hacer? Negarse. Y la negación del yo es un compromiso inicial, el requisito de entrada, no la meta final. No es la meta final, es la boleta de entrada. Porque si quitamos la renuncia a nuestra propia autonomía, lo que nos queda no es un cristianismo más débil, sino una religión totalmente distinta. Y muchos podemos estar creyendo que somos cristianos cuando en realidad estamos en otro planeta, como que Dios dice, bueno, ya podemos entender un poco más cuando Jesús dice: nunca los conocí. Ustedes creyeron. Pero es que la puerta de entrada es negarse a sí mismo. No como una meta final. No, la entrada. De entradita. Dios te la pone clara. Debes negarte. Si no lo hacemos, estaremos en un evangelio fabricado a la medida de nuestras opiniones, donde el compromiso no es con Cristo, sino con nuestra propia comodidad disfrazada de piedad. Es decir, vamos por el mundo haciendo el papel de buenos, porque asisto a una iglesia, porque sé algunos textos bíblicos. Y creemos que estamos comprometidos con Cristo, cuando en realidad estamos comprometidos es con nuestra propia comodidad, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Sabiendo que es una condición indispensable. ¿Usted entiende que es una condición indispensable? Negarse a sí mismo, ¿usted lo entiende? ¿Amén o no amén? Quedaron muy callados, ¿están asustados? Es innegociable. No es si te parece. Es innegociable.
Y entendemos que sin esta renuncia, óyeme bien esto, no hay un nuevo nacimiento real. Cristo vino para que tú y yo nazcamos de nuevo. Seamos nuevas criaturas. Pero si no nos negamos a nosotros mismos, no hay un nuevo nacimiento real. Y que el centro de la decisión deja de ser el hombre para convertirse en la soberanía de Cristo. Cuando tú te niegas a ti mismo, estás aceptando la soberanía de Cristo sobre tu vida. Y entonces tú eres sacado del centro de tu vida y en un mundo que promueve el egoísmo, mira, a todo nivel. El mundo se la pasa diciéndonos lo importante eres tú. Tu opinión es la que vale. Lo que tú haces es lo que vale. Gana sin importar a quién tengas que aplastar, pero sé el primero. Pues la propuesta de Cristo es totalmente contraria. Y justo precisamente antes de esas palabras proferidas por Jesús, Pedro, el buen Pedro, el apóstol Pedro, intentó corregir a Jesús cuando el maestro anunció su padecimiento. Y la Biblia nos hace saber que Jesús lo confrontó con una dureza impresionante que quedó registrada en la Escritura. Mira lo que dice Mateo 16:23. Y ahorita vas a entender un poco más. Dice, pero él, ¿quién? Jesús, se volvió y le dijo ¿a quién? ¿Qué le dijo? Aléjate de mi vista, Satanás. Mira, o sea, no le estaba hablando a Perico de los Palotes. Era Pedro que lo estaba siguiendo supuestamente. Aléjate de mí, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Y miren, ¿qué le pasó al buen Pedrito? Cayó ante la tentación. Pero nota algo, no fue tentado por la codicia o por la inmoralidad del menú ese que te acabo de mencionar. No fue tentado por eso. ¿Sabes cuál fue la tentación que enfrentó Pedro y en la cual cayó? Su tentación fue intelectual y de lealtad. Él creía que su lógica humana era superior al diseño de Dios. Intentó proteger ¿a quién? A Jesús. O sea, quiso ser más bueno que Dios. Intenta proteger a Jesús, pero también a sí mismo. Y esa, mis queridos, es precisamente la cepa, la raíz de la tentación. Creer que nuestros criterios, que nuestros planes son más válidos que el diseño eterno del Padre. O sea, esa es la que yo creo que mi opción es mejor. Como cuando Dios te dice perdona y tú dices me voy a dar un tiempo. Sí, y hay gente que dice sí, yo perdono, pero no olvido. Y claro, no olvidas. Es imposible olvidar para la mente humana. Pero lo hacen en un sentido de alimentar ese rencor. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces creemos que nuestros criterios y planes son más válidos que el diseño eterno del Padre. Y así rompemos nuestro compromiso de sumisión absoluta. Nos cuesta ser sumisos. No queremos, no nos gusta ser sumisos. El compromiso cristiano, mi querido y querida, no se mide por cuántas reglas del menú de pecados logramos evitar. No, sino por la firme decisión de no gobernarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos hoy las cobijas los quisieron enredar? Diga, no, que diga, me costó. Y ahí estaba el demonio, ya no de los 4, sino eran como 8 tigres. Ahí, reteniéndome, está lloviendo, está frío. Has trabajado duro esta semana.
Ni al santo Job le tocó tan duro como a ti. Quédate aquí. Claro. Mire, estoy contando esto y ya más de uno comenzó a dormirse. Pero hubo algo que te impulsó a venir aquí. Bendito sea el Señor. Pero tuviste que renunciar ¿a qué? A tu yo. Como cuando Jesús te propone ser el mejor esposo. Esos amenes bajaron. Ni con codazo sale ese amén. Quien no niega su derecho, escúchame esto, porque pueden ser frases que de momento no las captemos, pero mira, escucha. Quien no niega su derecho a decidir su propio camino, no ha iniciado su compromiso con Cristo. Nos abrogamos el derecho a decidir sobre nuestras propias vidas, olvidando que Cristo es el Señor. Eso en cuanto a la negación. Pero ahora quiero hablar de la no negación, que suena hasta paradójico. Ceder a la tentación del yo. Ceder a la tentación del yo. ¿Cuántos aquí sufren cuando no les dan la razón? ¡Ay, qué mano de nobles aquí! No, qué cantidad de gente tan noble. O sea, el resto sí dan la razón sin aspavientos. Sin resistirse, qué bueno, me alegra. Ayer precisamente el Señor me confrontó con eso. Y alguien que me ama me dijo, tú siempre quieres tener la razón. Y ahí me quedé callado. Porque es verdad. Y luché con mí mismo y dije, no quiero creer eso, Señor, pero todavía se evidencia. La no negación, ceder a la tentación del yo, es rechazar el señorío de Dios. La tentación original en el Edén no fue simplemente el deseo de comer un fruto prohibido. La verdadera tentación fue la oferta de autonomía, la promesa de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Hay gente que dicen que en la embarrada fue morder la manzana, que bien pudo haber sido una pitaya, qué sé yo. Ese no es el punto. El punto es que la tentación fue una oferta de autonomía. Puedes ir por la vida decidiendo y haciendo cuanto te dé. El pecado original consistió en romper el compromiso de dependencia con el Creador para que el ser humano se convirtiera en su propio centro. Cuando nos enfrentamos a las decisiones diarias, el ser humano promedio puede tomar alrededor de 500, 600 decisiones diarias. A veces no lo notamos, como cuando nos ponemos las medias, pero ahí tomaste una decisión. Me pongo estas medias, aunque no lo dices, ya lo tomaste. ¿Qué desayunar? ¿Cuánto comer? ¿Si soplo el café o no lo soplo? Todo eso son pequeñas decisiones. Y nos enfrentamos a decisiones diarias y la verdadera tentación se resume en un conflicto de señorío. ¿Quién tiene la última palabra? Te pregunto, iglesia. Te pregunto. ¿Quién tiene la última palabra sobre tu vida? Sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre la manera en que ves y tratas al prójimo, al que piensa distinto a ti. ¿Quién tiene la última palabra frente a tu futuro? ¿Dios o tú? Eso yo quisiera también creer. Y lucho por ello. Pero esta pregunta nos confronta. ¿Realmente es Dios quien decide sobre tus finanzas? ¿Realmente es Dios quien decide? ¿Es quien decide sobre cómo tratas y cómo ves al que piensa distinto a ti? ¿Es realmente Dios quien decide en cuanto a perdonar o no perdonar? ¿Es Dios quien decide o somos nosotros? En cuanto al compromiso que tú tienes con el Señor,
¿Quién ha decidido? ¿Tú o Él? Y ahí es donde comenzamos a notar quién es el Señor. Porque puede ser que el Señor sea nuestro Señor para mantener la nevera llena. Pero puede ser que al momento de ser generosos y dar al que no tiene, como ahorita lo necesita Venezuela, no, ya no es el Señor. Porque tú sabes que yo tengo necesidades. ¿Aló? ¿Ves? Entonces decir que el Señor es el Señor es una frase muy grande. Porque generalmente escogemos que el Señor sea el Señor en ciertas áreas. Señor, maneja esto. El resto yo lo manejo. No, quieto. Eso yo lo manejo. Es necesario entender la diferencia entre dos escenarios en medio de la tensión. Por un lado está la debilidad ante un pecado específico. ¿Cuántos luchan aquí con algún pecado? Bueno, ¿no levantaste la mano? Ahorita te desapareces de aquí, el Señor te arrebató. Donde el creyente reconoce el señorío de Dios, pero tropieza. Tú sabes que tu pastor es un pecador redimido, pero pecador. Yo tropiezo. Ayer mismo la embarré. Por eso me dijeron lo que me dijeron. Y no quiero decir quién, pero me lo dijeron. Y venía yo ni sabiendo qué hacer, porque miren, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Cuando yo la embarro después no sé qué hacer, porque sé lo que debo hacer, pero no quiero. Y fue entonces un vagón de Transmilenio el que nos brindó el escenario para yo poder pedir perdón. Y le dije a esa persona que ustedes no saben quién es, que me perdonara. Dije, no quiero pelear contigo. De vez en cuando dame la razón. Donde el creyente reconoce el señorío de Dios, tropieza. Pero hay convicción, dolor espiritual y un pronto arrepentimiento para restaurar la comunión. Y ahí es donde tú notas que hay señorío de Dios. Cuando tienes la capacidad de decir, perdóname. La embarré, pero aquí estoy, porque hay dolor espiritual. Pero por otro lado está la falta de negación personal que se constituye en una rebelión estructural. Es el yo evaluando si los mandamientos de Dios son razonables o convenientes antes de decidir si los voy a cumplir. Entonces yo tuve ese momento de pensar, no, pero es que yo no dije nada, no fui yo. Fue esa otra persona la que me respetó, la que me dijo eso y aquello. Entonces, no, es esa persona la que me debe pedir perdón. Y Dios me dice, sí, pero yo te dije que pidieras perdón. Sí, Señor, pero entiende que esto es un asunto distinto que ni la Biblia registra. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos visto en esos escenarios razonando a conveniencia si cumplir los mandamientos o no? Como cuando decimos, fue una mentira piadosa, blanca. Cuando operamos bajo ese segundo escenario, caemos en la idolatría del ego. Nos sentamos en el trono a juzgar la ley de Dios, convirtiendo al Señor en un simple consejero y a nosotros mismos en los reyes de nuestra existencia. El compromiso real con Dios exige una abnegación que va más allá de privarse de ciertos gustos, porque teológicamente hablando, significa transferir de manera voluntaria el derecho de propiedad de nuestra vida a la persona de Jesucristo. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Pero es en serio. Y significa entender que nuestra voluntad natural siempre buscará la autopreservación y la comodidad normal, hermano. Humanamente nosotros siempre buscamos lo suave.
Si hay que mentir para quedar bien, en lugar de decir la verdad, confrontar y pasar la coloreada, pues mentimos. Si en nuestra comodidad decidimos mejor, me hago el bravo, ¿sí? Para que la otra persona en algún momento, por necesidad, que es generalmente lo que se hace en una cultura machista, ¿no? Doblegamos al otro porque depende de nosotros económicamente, entonces me hago el bravo. Claro, obviamente no hablo de Colombia, ni mucho menos, otros países machistas. Entonces doblegamos al otro, porque nuestra voluntad natural quiere siempre la autopreservación y la comodidad. Pero nuestro compromiso nos obliga a alinearnos con la justicia divina, aun cuando no la entendamos o nos cueste. Porque Dios es como cuando los que crecimos en esa generación, eso ya no se ve tanto, ¿no? Pero no, yo crecí en la generación porque soy su mamá y punto. Y si uno decía algo o rezongaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Alguien recuerda? Sangre, saliva y a veces hasta muelas. Claro, quizá Dios no nos va a bofetear, pero ¿qué te estoy queriendo decir? Así no lo entendamos o nos cueste, a Dios hay que obedecerlo, punto. Cada área de nuestra vida que nos negamos a rendir es una trinchera donde el compromiso con Dios ha sido sustituido por el compromiso con el ego. Y saben, tristemente vemos a muchas personas que no han entendido esto y siguen luchando con su ego. Como cuando no somos pacientes. Y el Señor nos quiere enseñar a ser pacientes. Pues adivina qué va a pasar. Dios no tiene ningún problema en hacerte la prueba otra vez, hacértela otra vez, hacértela otra vez, hasta que aprendas a ser paciente. Pero cuando nos negamos, entonces convertimos nuestra vida en una trinchera para defender nuestro yo. No negarse a sí mismo es la tentación máxima, porque camufla la rebelión detrás de una apariencia de normalidad. Piénsalo un poco y verás. Si Dios me dice a mí, Mauro, no mires a otras mujeres con deseo sexual porque para eso te di esposa. Me lo dice clarito. No hay que hacer interpretaciones, Él me lo dice clarito. Pero aparece por ahí una fémina en escena. Entonces mi yo me dice, mira. Poquito. Recuerda, una mirada no es pecado. Entonces hay hombres que dicen, listo, una mirada no es pecado. Es una mirada, ¿no, Dios? Me negué a mí mismo. Me negué a mí mismo. Y eso me lleva a un pecado de lascivia. Y consumada la lascivia, fácilmente puedo caer en la fornicación. ABC del pecado. Pero ¿cuál es la raíz? No negarme a mí mismo y alimentar mi ego. Piénsalo, la mentira se da igual, los malos pensamientos se dan igual, esas peleas absurdas en las que nos herimos, la raíz es la misma, no negarnos a nosotros mismos. Para llegar al final, el verdadero compromiso es entender la paradoja que expuso el profeta Maturana. ¿Nunca han escuchado del profeta Maturana? Perder es ganar un poco. Claro, eso en fútbol no funciona, se lo aseguro. Pero imagínense que Jesús sí propone esa paradoja. ¿Perder? ¿Para qué? ¿Cómo funciona eso?
Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiera salvar, leámoslo juntos por favor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, Una paradoja, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y Jesús expone la paradoja que sostiene el compromiso del discípulo con palabras que desafían toda lógica humana. Porque hemos sido diseñados nos gusta ganar. Anoche, ¿quién le iba a Portugal? Sáquenla. Claro, ella es descendiente de portugueses, por eso la perdonamos. Pero a la salida nos vemos. ¿Cómo se sintió usted cuando el árbitro dijo que no era gol? Por ahí escuché robado, no robaron. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque para el ser humano per se, perder no es lógico. No nos gusta perder. De pronto kilos, eso sí. Pero no nos gusta perder. Es natural. Alguien alguna vez me acusó, me dijo, usted es mal perdedor. Yo dije, no, yo no soy mal perdedor. Que me gusta ganar siempre es otra cosa. Pero ahí es donde entonces Jesús nos confronta con esa paradoja. ¿Perder para qué? Dile al que tienes al lado, perder para ganar. Para la mentalidad común, el éxito, la seguridad consisten en retener el control, acumular poder y asegurar la autonomía. Para el reino de Dios, ese intento desesperado por salvar nuestra independencia es la tentación que nos conduce a la pérdida absoluta de la vida verdadera. Permítanme le explico. Buscar salvar la vida en el contexto bíblico significa defender el derecho del yo a retener el control. Nos encanta tener el control de todo. Es vivir atrapados en la necesidad constante de validación. Por eso las redes sociales son un éxito, porque ¿qué está buscando la gente? Me gusta, validación. En la ansiedad por asegurar el mañana por nuestras propias fuerzas. Y en el miedo a que el compromiso con Dios nos pida más de lo que estamos dispuestos a entregar. Quien vive para salvar su propia comodidad termina desgastándose en una existencia estéril y defensiva siempre. ¿A cuánto les gusta comer pollo? Asado. ¿Bien asadito? ¿Que el cuerito tostadito? ¿A cuánto les gusta comérselo con las manos? ¿Chuparse los dedos? ¿A cuánto les ha tocado en algún escenario comer con cubiertos obligatoriamente? ¿Y cómo se han sentido? ¿Y qué han sentido cuando queda ese pedacito de carne en el hueso? Y usted, tengo que dejarlo, dizque por decente. ¿Sí les ha pasado o solo a mí? Y que usted quisiera agarrar como un cavernícola ese hueso. ¿Saben? Mucha gente vive así, queriendo aparentar lo que no son ni lo que no tienen, manteniendo un estatus, y no necesariamente económico, a veces moral. Por eso yo digo con libertad, yo peco, yo la embarro, mi hermano, y si eso me quita autoridad, que me la quite. Yo soy imperfecto. Pero mantener un estatus, un estándar de vida, pretender que se es perfecto, es desgastante, hermano. Es absurdo.
Por el contrario, perder la vida por causa de Cristo es el acto supremo de compromiso y confianza. Es entregar los planes, las expectativas de éxito y los derechos personales en las manos del único que sabe qué hacer con ellos. Tú no sabes qué hacer con tu vida, Cristo sí lo sabe. Y por eso cuando yo entrego mi vida en las manos de Cristo, Él va a hacer lo mejor de mí. No es una pérdida destructiva, es la bendita liberación del peso insoportable de tener que ser nuestros propios proveedores, protectores y jueces. Y muchas veces flaqueamos en nuestro compromiso porque tememos que el camino de la cruz sea una carga demasiado pesada. Usted sabe el alivio que me da en medio de toda esta tensión política y económica que estamos viviendo, que dicen que no sé qué va a suceder en el país. Ustedes saben el alivio que a mí me da saber que mi proveedor es mi bendito Padre Celestial. Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Mi futuro depende de ti. ¿Usted se imagina que mi futuro dependiera de los políticos o de las instituciones? Yo estaría frito. Y yo se lo puedo decir como testimonio. Yo voy tranquilo por la vida. Sé que hay que trabajar, madrugo a trabajar. Trabajo duro hasta tarde, lo hago. Sé que hay que ahorrar, ahorro. Sé que hay que ser buenos administradores, lo hago. Pero Nancy, que es mi compañera de viaje en este mundo, ella sabe que yo no me estreso. Está en las manos del Señor. Si tú quieres, Señor, sucederá. Si no quieres, pues no. Sencillo. Pero la carga que representa creer que somos nuestros propios proveedores. Por eso me choca a veces tanto esa palabra, mi casa, mi carro, mi esto, mi otro. Yo no he visto el primer sepelio con trasteo, mi hermano. No lo he visto. Muchas veces flaqueamos en nuestro compromiso porque tenemos o tememos, mejor, que el camino de la cruz sea una carga demasiado pesada. Pero la realidad es al revés. El yugo de nuestra propia autonomía es el que realmente agota, con la comparación constante, el orgullo herido y la ansiedad de control. Pero cuando decidimos mantener el compromiso con Cristo y morir a la tentación del yo, entramos en su descanso, descubriendo que fuimos creados para depender enteramente de Él. Entonces la paradoja, mi querido, se resuelve cuando entendemos que lo que perdemos al negarnos a nosotros mismos es solo una ilusión de control. ¿Y sabe quién nos enseñó eso? ¿Quién nos lo enseñó? La pandemia. El mundo creía que todo estaba bajo control. ¿Sabe cuánta gente millonaria murió? Pero también cuánta gente pobre, económicamente hablando, presas de sus miedos. Y nos mandaron a un confinamiento. ¿Y qué tocó hacer? Confinarnos. Perdimos el control del mundo. Y mira, apenas nos dan papayita, ya queremos y nos creemos que controlamos el mundo. Que controlamos el mundo, que controlamos nuestras vidas. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, me quito esa ilusión. Mi vida está en las manos del Señor. Lo que ganamos, en cambio, es nuestra identidad eterna, el propósito original y la plenitud de la vida que Él diseñó para nosotros. Regresemos, mis queridos, a la encrucijada del Padre Nuestro frente a esos dos caminos que se abren ante nosotros. Yo quiero invitarles en esta mañana a que miremos el interior de nuestro corazón, a evaluar nuestras tentaciones diarias. ¿Nos estamos cuidando solo de los pecados visibles en los que nos pueden pillar? ¿O estamos combatiendo la tentación de retener el control de nuestras vidas?
La mayor tentación nunca será simplemente hacer lo que Dios prohíbe. La mayor tentación es pretender servir a Dios bajo nuestros propios términos, manteniendo el compromiso con nosotros mismos por encima de su voluntad. Esa, mis queridos, es la mayor tentación. Y Jesús vuelve a hacer la pregunta: ¿alguno quiere seguirme? ¿Alguno quiere seguirme? Niéguese a sí mismo.